Amigas y amigos, bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy estamos, como siempre, contentísimos de recibir a nuestro invitado. En el marco de la historia de la medicina occidental está con nosotros el doctor Michel Otalle, presidente del Centro Médico Docente Los Altos. Y bueno, por fin llegamos a un punto que hemos estado esperando y medio dándole ahí largas al asunto, pero llegó el momento de Galeno de Pérgamo, el príncipe de la medicina que desafió a Roma y venció al tiempo. Este es el tema que vamos a estar hablando el día de hoy con nuestro querido y distinguido invitado. Y es que entre algunas de las preguntas, ¿puede un médico de la antigüedad, miles de años antes, sin jamás haber diseccionado un cuerpo humano, influir en la medicina durante miles y miles de años? ¿Qué hizo que Claudio Galeno, nacido en una ciudad griega bajo dominio romano, se convirtiera en el médico más influyente de la antigüedad? Hoy viajaremos a Pérgamo, recorreremos las salas de los gladiadores heridos, los templos de Asclepio y los palacios imperiales para descubrir la vida de un hombre que mezcló la ciencia, filosofía y orgullo hasta forjar una figura inmortal en la historia de la medicina. Con ustedes el doctor Michel Otalle para hablar acerca de este maravilloso tema que es apasionante y seguramente a ustedes les va a encantar. Gracias, doctor, por seguir tomando su valioso tiempo para darnos esta gran oportunidad de tener esa lista tan bella de historia de la medicina occidental que usted puede buscar en Gente de Hoy, y que bueno, hoy ya vamos a hacer el capítulo número 13. ¡Wow! Ya hemos rodado tanto. Exactamente, y sin embargo todavía ahora es que vamos a empezar a hablar de Galeno, nada más y nada menos. Lo que pasa es que Galeno es así como una estación en el camino que uno, cuando tú llegas a Roma o a Florencia o algún otro, a Grecia, uno no puede llegar ahí, entonces hacer una escala nada más de un avión a otro. Si uno llegó a Atenas, tiene que bajarse en Atenas y quedarse un rato en Atenas y ver algunas cosas de Atenas, igual en Roma, en París, porque él era viajante también, ¿no? También porque era viajante, pero es que él es una estación en el camino de la historia de la medicina de Occidente. Galeno, si uno quiere, si quisiéramos dividir este tema en dos partes, tendríamos que decir antes y después de Galeno. Y Galeno, pues, como tú mencionaste hace un rato, Galeno tuvo grandes oportunidades de aprender más, de disecar más, porque esa disección de la que hemos venido hablando durante los últimos no sé cuántos episodios, Galeno no se negó a hacerla. Él estuvo en la escuela de Alejandría, pero no disecó nada. Él fue a la escuela de Esmirna, fue a Corinto y tampoco disecó nada, y ahí ya se estaba como empezando a disecar y él no lo hizo. Primero me gustaría, doctor, que nos diga quién fue Galeno. Galeno se llama Claudio Galeno Nicón de Pérgamo. Galeno nació, no sabe exacta, no hay una fecha exacta para cuándo nació Galeno. Hay gente que opina, es decir, de contemporáneo. Unos dicen que nació en el 129, que es como el consenso más grande. Nació en Pérgamo el 129 después de Cristo. De modo que ahora el salto que estamos haciendo es de varios siglos. La escuela de Alejandría fue 200 o 2 siglos antes, 2 siglos antes de Cristo, y ahora estamos en Galeno 2 siglos después de Cristo. Y murió, unos dicen en el 210, otros dicen que en el 216 después de Cristo. Es decir, que Galeno vivió como mínimo unos 80 y como máximo 80 y tantos años, 86, 87 años. Vivió mucho, y también debido a eso es que pudo escribir todo lo que escribió, hacer todo lo que hizo, impactar su entorno, no solamente el entorno médico, el entorno de la sociedad en general, del modo como lo impactó Galeno. La gente le tenía pánico a Galeno, los mismos colegas de Galeno le tenían terror,
pero quienes se sentían protegidos por él, se sentían, bueno, los virreyes, porque él era, si bien como tú mencionaste hace un ratico, que alguien lo llamó el príncipe de la medicina, pero es que él hizo una cantidad de cosas como para sustituir a Hipócrates. Entonces había gente que lo llamaba el padre de la medicina. Y si tenemos chance hoy y llegamos hasta ahí, que yo no creo que hoy podamos llegar, podemos leer algunas de las cosas que dijo Galeno de Hipócrates. Y si bien él tenía expresaba un gran respeto, y él decía que Hipócrates era como el científico, el médico, el filósofo a quien él más respetaba y seguía, pero cuando se expresaba de algún modo de Hipócrates, si tenemos chance de llegar ahí en el programa de hoy, y si no lo dejamos así como para que la gente se quede con ¿y qué dijo Galeno? Ahora, la construcción como ser humano de Galeno tiene grandes influencias, pero de acuerdo a nuestras notas, influye mucho su familia, su padre, sin duda alguna, su hogar y alguna. El legado inclusive de su lugar de nacimiento. Ahí fue donde Galeno empezó a ser Galeno, porque Galeno nació en Pérgamo, que era una de las ciudades más importantes, que ya venía de atrás del imperio de Alejandro. Esa ciudad ya estaba en el imperio de Alejandro y antes en otros imperios, en el imperio persa y otra gente que ha pasado por ahí, hitita, etcétera, etcétera. Y Pérgamo era una de las ciudades más importantes que había en ese sitio que se llama Anatolia, que hoy día sigue, antiguamente se llamaba de otra forma, hoy se llama Anatolia, y está en Turquía. Pérgamo era una ciudad muy, muy próspera, había gente muy, muy destacada dentro de Pérgamo, y había bastantes cosas, muchísima ciencia, había muchos filósofos, muchos físicos, muchos que eran médicos. Los médicos generalmente también eran, salvo los empíricos, que lo hemos mencionado varias veces. Ahí estamos viendo la ubicación de Pérgamo, el mar Jónico, y enfrente directo, si uno sigue así un poquito como hacia la izquierda, uno ve Atenas, y eso es Grecia. Y luego, más a la izquierda, que no lo vamos a ver aquí, pero lo vamos a ver en otra, está la península itálica. Pérgamo, pues, era una de esas ciudades importantes donde había de todo, puertos, comercio, arte, había muchísimas cosas, y ahí, en ese entorno, nació Galeno. Galeno era hijo de un arquitecto muy famoso y muy próspero que se llamaba Nicón de Pérgamo, y Nicón de Pérgamo murió jovencito, murió relativamente joven, cuando su hijo tenía como unos 20 años, y él a los 16 años, una noche soñó que el dios Apolo había venido, el dios Esculapio, que ya Esculapio era dios para ese entonces, había venido y en ese sueño, si bien él no se expresa, la historia no expresa qué fue lo que dijo exactamente, sino aparentemente le dijo que el destino de su hijo era ser médico. O sea, el papá de Galeno soñó que su hijo de 16 años en ese momento, Galeno, el papá de él, debía empujarlo, debía orientarlo, debía llevarlo por el camino de la medicina. Y como en Pérgamo había una de las escuelas de medicina, uno de los templos de Esculapio más grandes de la antigüedad, era como el primero, el segundo, entonces el padre lo orientó y lo llevó a ese templo de Esculapio que nosotros habíamos mencionado en otros programas, que en esos templos la gente iba y dormía ahí. Y habíamos hecho una comparación con Lourdes y con otros templos que hay por el mundo. Para pedir salud y tal, qué sé yo. Exactamente, la gente que tenía alguna enfermedad, entonces iba para allá y se quedaba un día, una noche, y era muy afortunado si el dios llegaba y lo curaba ahí, pero si eso no sucedía, él podía soñar alguna cosa, y entonces él iba afuera y la cantidad de brujitos que había afuera le iban a explicar qué era lo que había querido decir el dios.
Ese sueño que tuvo su padre fue determinante en la vida de Galeno. Totalmente. Parece mentira, ¿verdad? Como un sueño puede... Totalmente. O sea, en ese momento, y quizás hasta ahorita mucha gente cree mucho en las revelaciones a través de los sueños, ¿no? Todavía, ¿no? Yo creo que casi todo el mundo cree con las revelaciones. Eso es aquello, ¿sabes? Pero imagínate, le determinó la vida al hijo con ese sueño. Claro, le determinó la vida porque él, inicialmente él tenía que entrar por 4 años para poderse llamar terapeutes o terapeuta de Esculapio. Y después tenía que estudiar otros 4 años para ser médico. Y los médicos en la antigüedad casi todos eran filósofos antes. Su papá, que se llamaba Nicón de Pérgamo dijimos, pero él tenía un primer nombre que se llama Aelius, es decir, como Helio, como el señor Helio que trabaja aquí con nosotros. Ese es un nombre pues que viene de la antigüedad. Era, además de arquitecto, era terrateniente, él era rico, tenía muchas propiedades, etcétera. Y después, cuando sigamos con Alejandro un poco más adelante, con Galeno, vamos a ver por qué la vida de su papá determinó la suya propia. Su papá pertenecía a una escuela filosófica que se llamaba los estoicos. Dentro de esa escuela pues tenía personajes muy importantes. Entre los estoicos estaba Platón y estaba Aristóteles. Y Platón y Aristóteles no solamente eran filósofos, sabían de física, de química, de matemática, de todo, sino que además le metían a la medicina, pues, en particular Aristóteles. Y ahí, más adelantecito, vamos a ver cómo fue esa combinación con Aristóteles. Si bien Aristóteles fue 4 siglos antes de... Con el pensamiento. Claro. No, más 6 siglos antes de Galeno. Cuando Galeno tiene 20 años y entra a la escuela, él no dura mucho ahí. A la escuela de Asclepio, porque esa era una escuela donde se aprendía medicina, pero al mismo tiempo pues parte de la medicina era esperar que el Dios viniera a curarlo. Entonces él se fue para Esmirna, que era una ciudad cercana a Pérgamo, y también se fue para Corinto, que estaba al otro extremo, más allá de Grecia, más allá de Atenas, en el Peloponeso, que es en la parte más al occidente de Atenas. Y ahí él estudió varios años en escuelas médicas que ya tenían historia y ya tenían tradición de Hipócrates, que venían pues de varios siglos antes de que apareció, pues tuvo varios siglos antes que Galeno. Pero también él tenía como la inquietud de irse a la escuela de Alejandría, que ese era donde estaba el mundo, pues. Ese era la Nueva York de entonces. A pesar de todos esos años que habían pasado, todavía Alejandría seguía siendo el epicentro. Claro. En los tiempos de Galeno. Claro, Alejandría siguió siendo el epicentro hasta el 600 después de Cristo. 600 y pico. Y Galeno murió en el 216 después de Cristo. De modo que Alejandría siguió por mucho más tiempo. De hecho, cuando Alejandría se quemó la primera y la segunda vez, muchos de los que estaban allí, muchos de los científicos, de los maestros que estaban allí y se vieron en la necesidad de irse para algún otro lado, se fueron a Pérgamo. Pérgamo tenía una biblioteca también muy importante, donde en vez de papiro, y por eso la ciudad se llama Pérgamo, en vez de papiro, que era lo que dominaba en la escuela de Alejandría, que era donde se escribían los libros en la escuela de Alejandría, en la escuela de Pérgamo, lo que se escribía sobre pergaminos. Eso es una historia un poco larga, pero en Alejandría descubrieron que estaban tratando de copiarles cómo era la fórmula de hacer los papiros, y eso estaba prohibido. Ellos en Alejandría prohibían que eso lo hicieran en ningún otro sitio. Tenían ese monopolio, claro, allí. Entonces, a los que descubrieron que estaban robándose esas fórmulas, lo que hicieron con ellos fue que los botaron de ahí. Qué impresionante. Y esos se fueron a Pérgamo y ellos inventaron cómo hacer con la piel de los animales para transformar eso pues en como hojas o páginas sobre las que podían escribir. Eso es un poquito... El incipiente pasado del papel. Así es. Que se fue gestando hasta nuestros días.
Ahora, ¿cómo incide todo este periplo, quizás la misma inconformidad de la búsqueda del conocimiento de Galeno por Esmirna, Alejandría y todo eso, ese caminar? Siento que de alguna manera quizás él tenía inconformidad con lo que iba viendo y quería más. Sin duda alguna, sin duda alguna. Él paseó, o vamos a decir, se formó en vez de paseó. Bueno, aunque Alejandría fue un paseo, porque a pesar de que estuvo varios años, pero fue un paseo, porque lo más importante que se hacía en Alejandría y que estaba perfectamente ajustado a leyes y a moral y a todo eso, que era disecar tanto animales como humanos, muertos o vivos, ya lo hemos visto en otros capítulos. Él no se metió para eso, él no se metió para allá y él se quedó como afuera y no disecó a nadie. Y ese punto crítico determinó que una cosa central e importante dentro de los 500, escúchame eso, 500 libros se cree que escribió Galeno. ¡Wow! 500 y libros. sin computadora, eso fue todo titánico. Él tenía una cantidad de escribas, se dice que tenía 25 escribas, que él simplemente hablaba y ellos iban escribiendo. Y también, entonces, esos escribas se encontraron también con un tema importante, con un tema, más que importante, era como una limitación, que es que ya aquello que fue el imperio de Alejandro, que su lenguaje o su lengua materna o su lengua franca, que era la global, era el griego. Y ahora se encontró que en los tiempos de Galeno, ya 200 años antes del nacimiento de Galeno, ya estaba en Pérgamo dominando el imperio romano. No el imperio, la república romana. Ya los romanos, en la fase de república, ya dominaban a Pérgamo y a toda esa área que está por ahí, e incluso dominaban a Alejandría y a... Galeno era romano. Bueno, Galeno nació griego, pero él hizo todo lo posible para ser romano, porque los años finales... Quería estar en el imperio. Quería estar en el imperio. O en la república en ese momento, ¿no? En la república. Y... No, Galeno ya estaba en el imperio. Ah, ok. Galeno estaba en el imperio. La república dominó a Pérgamo para orientarnos bien. La república tomó posesión de lo que quedó del imperio de Alejandro y, mira, aquí están, pudiéramos, sí, bueno, está bien, ahí va bien. La república tomó el poder, tomó todos esos territorios que estaban en el imperio de Alejandro y que estaban bajo guerras entre los mismos seguidores de Alejandro, y la república los tomó y los dominó. Pero la historia de Pérgamo en ese sentido fue muy, muy cómica, porque cómica de verdad. En el 120 y pico, casualmente 129 antes de Cristo, había un rey por ahí que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Ahora lo vamos, no me acuerdo del nombre del rey, porque era Átalo, creo que se llamaba. El rey Átalo III, en el momento en que él muere, él tenía un hijo que se llamaba Eumenes III, pero él no le legó su reino, que era un reino, el reino de Pérgamo, no se lo dejó al hijo, sino se lo dejó en testamento al pueblo de Roma. Wow. Y entonces qué interesante. El hijo se volvió loco, buscó un poco de gente ahí para que lo ayude, para hacer una revuelta y retomar eso. Pero no lo pudo hacer y quedó eliminado, y eso quedó propiedad de Roma por herencia de este rey, pues que vivió en el 129 antes de Cristo. Y que no todos los padres quieren a los hijos y no todos los hijos quieren a los padres. Es también algo así. El 129 antes de Cristo, y no lo confundamos con el 129 después de Cristo, que fue cuando nació Galeno. Entonces, bueno, Galeno se dio vuelta por todo el mundo y se fue a Alejandría, porque Alejandría, él me imagino que pensaba que se iba a encontrar con algo que lo enriqueciera, y sin duda alguna debió haber sucedido,
porque también Galeno ahí aprendió como el manejo de los fármacos, el manejo de los medicamentos, que en la Grecia antigua y en Roma no era muy fuerte, no era muy bueno. Y lo hemos dicho también en estos programas varias veces, que esos medicamentos casi todos venían de Egipto, o si no de la India, o si no de algunos países africanos. Ahora, todo ese conocimiento, digamos, ese periplo entre lugares, aprendiendo y tal, ¿cuándo Galeno comienza a ser ese personaje ilustre dentro del mundo de la medicina en su época? ¿En qué momento? Cuando murió su papá. Ah, sí. Cuando el papá muere en el 157 después de Cristo. ¿Okay? Galeno nació en el 129, en el 157 muere su padre, estando él en Alejandría. Entonces él deja Alejandría y regresa a Pérgamo. Y se encuentra que el papá le había dejado una fortuna inmensa. Y que además, pues, que él ya era una persona conocida, la gente sabía quién era, lo que estaba haciendo, las escuelas en que estaba. Y automáticamente al llegar él allí, como una cosa de honor, lo nombran el médico de los gladiadores. Y entonces, que los gladiadores eran las estrellas de la época. Claro, ¿no? porque los gladiadores eran los héroes. Bueno, no todos, había muchos gladiadores que eran esclavos, pero era un espectáculo. Era un espectáculo, era un espectáculo. Bueno, ahorita hay unos cuantos espectáculos que uno los ve por ahí, por las series de televisión, y se queda pegado así. Bueno, así se pegaba la gente con los gladiadores, ¿no? Entonces, pero esos gladiadores, claro, sufrían heridas, sufrían fracturas, etcétera. Y él, a través de ese aprendizaje, estuvo varios años ahí, 3 o 4 años, a través de ese aprendizaje con los gladiadores, él llegó a decir esta frase. Decía que las heridas eran las ventanas hacia el interior del cuerpo. Porque, se echaba su asomadita a pesar, sí, se miraba a pesar mucho, que no le gustaba la disección. Pero lo que pasa es que en Grecia y en Roma, en algunos sitios, ya estaban disecando clandestinamente, pero en Pérgamo y en Roma eso no se estaba haciendo. Ahora, era un delito. Si era médico de los gladiadores y era la cosa como uno ve en las series que le quitaban una pierna a uno y esta semana, esa imagen tenía que meterse duro pues con la anatomía. Claro. Si era el médico de los gladiadores. Pero no tan duro, porque eso todo está como por fuera. Ahora, la anatomía... Si sería él o tendría asistentes que harían el trabajo sucio con la sangre y la cosa. Porque si era tan rico, a lo mejor puede ser que como tenía escribas, tenía también asistentes seguramente tenía que cosieran. Y él de hecho fue uno de los médicos que más promulgó y que más defendió ese procedimiento que se llama sangría, que era desangrar a los pacientes. Es decir, abrir una arteria o una vena y dejar que se desangre. Por Dios. Además describía hasta qué momento tenían que dejarse de ahorita más bien le meten sangre a la gente y en esa época le quitaban la sangre. Claro, porque imagino que más bien se moriría. Hay medicamentos ahora para no tener que hacer eso, de quitarle la sangre, sino... ¿Por qué le quitaban la sangre? Le quitaban la sangre en general, o el caso más típico era cuando los pacientes tenían insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando tiene insuficiencia cardíaca, el corazón no puede bombear adecuadamente y entonces cuando tú le quitas la sangre, lo que queda dentro de las venas hay menos sangre y fluye más fácilmente que tener que empujar todo ese mar de sangre que hay ahí. Entonces Galeno tenía una descripción tan meticulosa y detallada del proceso de sangría. Muchos médicos ya habían abandonado eso, pero bueno, ¿quién se atrevía a discutirle a Galeno, no? Entonces él tenía un procedimiento donde la sangría había que hacerla 2 veces. Entonces empezaban a desangrar al pobre paciente, el paciente estaba ya a punto de desmayar, entonces dejaban de desangrarlo y lo dejaban reposar un rato, lo acostaban, le daban algo de tomar, no mucho, y luego ya cuando se había recuperado le volvían a hacer otra sangría. Y en esa segunda sangría sí el paciente se quedaba desmayado. Eso entonces, es algo bien... sí.
bueno, la medicina de aquellos entonces es la madre de la que donde llegamos ahorita. Esa sangría, tanto la sangría roja, que es la de sacar sangre, como la sangría blanca, que era otro proceso de sangría, eso yo lo voy a hacer. Y todavía hoy hay países donde se hace y forma parte de la terapia. Creo que hace unos días hasta lo vi aquí en una propaganda en la televisión o en las redes. Que yo no sé si tú llegaste a ver eso, pero yo estoy casi seguro que eso lo veo mucha gente. Y es que se toma una copa, se prende un alcohol, un algodón con alcohol, se mete dentro de la copa y esa copa se pone en la espalda del paciente. ¿Qué Yo no sé si tú has visto eso. Sí, es más, eso lo hacían antes en lugares, pero no médicos, sino más bien personas que curaban con hierbas y tal, y ventosas se llaman. Ventosa, pero también lo hacían los médicos. ¿Qué tal? Lo hacían los médicos. Claro, entonces eso era la sangría blanca. Pero la roja no, la roja es corta y que salga la sangre. Sangre para adelante. ¿Y qué harían con esa sangre? Ay, no, qué horrible. De verdad que qué cosas tan impresionantes pasaban antes con la medicina, ¿verdad? Y era lo normal, estaba bien. Si lo decía Galeno, ¿quién se atrevía? ¿Quién se atrevía? El primero que se atrevió fue, Galeno dijimos que fue en el siglo II después de Cristo. Y el primero que se atrevió a decir Galeno estaba equivocado aquí fue Andrés Vesalio en el 1670 y pico. Es decir, 1000 años después. 1000 años después que alguien se atrevió a decir Galeno no tenía razón en esto. Ahora, si Galeno era médico de gladiadores, que eran las grandes estrellas pues de los circos romanos, ¿verdad? Entonces también sería médico de los jerarcas, de los... Bueno, es que por ahí se va la cosa. Después de que él venía de médico de gladiadores en Pérgamo, también va a médico de gladiadores en Roma, y Galeno era lo que hoy día nosotros llamaríamos un showman, es decir, un hombre que siempre estaba hablando de sí mismo y una persona muy arrogante, porque él, cuando algún médico coincidía que estaba hablando de algo de lo que él estaba hablando, a veces los ridiculizaba de tal forma, y por haber sido él, y en ese momento ya lo fue, ahí mismo que llegó a Roma, al ratico ya era médico del emperador. Entonces, ¿quién se atreve a discutir con el médico del emperador? Ahora, esta dimensión humana de Galeno, siendo nacido en una cuna de oro, estudiando en las mejores instituciones de su época, la medicina que de alguna manera siempre tiene esa carga de gran responsabilidad en cuanto a la vida de otros seres humanos, y de paso médico de los grandes de su momento, de los grandes jefes del mundo, los emperadores romanos y los gladiadores, etc. ¿Qué tipo de mente era la mente de Galeno? ¿Qué personalidad estaba allí implícita en todo ese contexto, en toda esa cosmovisión de un hombre casi considerado un dios? En la próxima parte vamos a escuchar el análisis de nuestro invitado, el doctor Michel Otaller. Continuamos, amigas y amigos, en la entrevista. Hoy estamos conversando con el doctor Michel Otaller, presidente del Centro Médico Docente Los Altos, y bueno, en el marco de nuestra serie Historia de la Medicina Occidental. Estamos hablando nada más y nada menos que de Galeno, y quedamos pendientes para conversar acerca de la dimensión humana de este personaje que llega hasta nosotros como un enigma y como una marca, una huella indeleble en la medicina, en lo que significa ser médico. Tanto es así, bueno, que le dicen Galeno a los médicos, precisamente en honor a este personaje tan emblemático en la historia. Pero ¿qué tipo de personaje era? Con todo el poder, con el conocimiento y con el dinero que le dejó su papá, porque quedó que no tenía que preocuparse por hacer mercado ni nada de eso. Entonces, ¿qué significó para ese personaje todo esa? Qué buena descripción. Significó mucho, porque galenos hay todavía igualitos a Galeno en la profesión médica. Yo, a través de todos los años que llevo en la profesión, conozco a unos cuantos galenos, porque
una de las cosas más notorias de Galeno fue su arrogancia. Galeno no aceptaba que nadie le discutiera nada. Trataba a la gente de estúpidos, a los médicos de ridículos, de ignorantes, a menos que se entraran en una absoluta sumisión bajo... Era déspota. Absolutamente déspota. Y Galeno, además era... ¿Cómo te digo yo? Cuando uno es así, uno no acepta ninguna sugerencia siquiera. Uno cree que es propietario de toda la verdad. Esa no es que alguien le dijo y él sabe porque a él se lo dijeron. No, él es propietario de eso. Y así actuó toda su vida. Como su profesión, en la profesión médica. No, él no aceptaba ninguna otra cosa, no aceptaba ninguna escuela. De hecho, estuvo en el camino de el cierre de todas esas escuelas que hemos hablado 3 o 4 escuelas, esas escuelas, la empírica, la dogmática, la metódica, en particular la metódica. Galeno le aplicó la guerra y prácticamente fue proscrita la metódica. La metódica era aquella que hablaba de los, si recuerdan, que hablaba de los átomos y de los vacíos y de los átomos que llenaban esos vacíos, etc. Ciertamente que no tenía como mucho asidero como una doctrina, pero igual tenía muchos seguidores, y dentro de esos seguidores había gente muy importante, y había gente que después de eso fue como agregando algunas otras cosas. Pero ya el golpe que le dio a Galeno fue tan duro que como unos medio siglo o casi un siglo después de la muerte de Galeno, esa escuela desapareció. Y la gente que estaba allí se fueron a físicos y a más nada, y más nunca se metieron en las cosas médicas. Entonces, Galeno, además, hay que verle el poder que tiene que tener por dentro y las ganas de echarle fuego a todo lo que él sabía para escribir 500 libros. No, es impresionante, tuvo que tener ayuda, obvio. Sí, alguien lo escribía, pero él era el autor. No, o sea. Sí, y esos 500, bueno, algunos dicen que no fueron 500, sino 350. Bueno, 350. También son bastantes. 350. De esos 350 se conservan como 180. Están completos. Qué maravilla. Y tienen que ver con todo el saber de la medicina de entonces, con los errores que tenía Galeno dentro de su cuestión anatómica y fisiológica. Eso está plasmado allí, y eso permitió que las generaciones futuras, ya cuando profundizaron los estudios y ya los hicieron más científicos, resultó que pudieron claramente identificar dónde estaba equivocado Galeno. Ahora, fíjate que viendo, o sea, escuchando toda esta narrativa relacionada con la personalidad, ¿no?, de Galeno, quizás si no hubiese sido tan soberbio, hubiese dado más aportes, porque se hubiese abierto quizás al conocimiento, a ver un poquito más allá de sí mismo, ¿no? O bueno, no tuviéramos nosotros, no sabemos nada, nunca lo vamos a poder saber, pero la soberbia quizás fue un enemigo de Galeno. Ahora lo podemos ver así. En aquel entonces, ¿quién lo iba a ver así? Si eso era el siguiente que estaba al lado izquierdo, al lado derecho, escojan el que quieran, de Galeno, era Esculapio. El Dios. ¿Cuál es la discusión, no? Claro. ¿Quién iba a discutirle a Esculapio? Porque él fue... Quizás la misma cultura y la misma gente de su época lo llevó a eso, porque sin duda por su propia dimensión sí, humana que decíamos, porque tenía mucho dinero, porque sabía alguito y eso. Así es, pero cuando uno lo compara con Hipócrates, que fue varios siglos antes que él, Hipócrates, que tenía algo que le faltó mucho a Galeno. Hipócrates era humilde, que es lo que yo diría que es la característica más fundamental que debe tener un médico. La humildad, el saber que tú de ese conocimiento, estar claramente convencido que de ese conocimiento que tú tienes
es apenas una gota en el mar del conocimiento que existe y que todavía no se sabe. Todos los días estamos descubriendo la ciencia moderna y todavía hay mucha ciencia que ni siquiera se ha descrito. Se está describiendo metodologías, medicamentos, etcétera, que cambian el curso de una enfermedad o el curso de todo un grupo de gente que está enfermo de eso, lo cambia radicalmente de una noche a la mañana siguiente y hasta el día anterior no sabíamos nada. Entonces, ¿cómo puede uno manejar eso con esa arrogancia si uno tiene esa esencia de humildad del médico que yo creo, aun con todo su fuerte carácter y todo, Hipócrates no tenía la arrogancia que tuvo Galeno, ¿no? Entonces hay que ver lo impactante que es eso. Y es impactante porque nosotros ahora lo podemos ver así. Y yo diría que si Galeno no hubiera tenido esas cosas, porque las cosas que dijo Hipócrates, muchas de ellas no eran ciertas, pero Hipócrates había dejado un camino abierto para decir, verdad, yo me equivoqué, el hígado no es el que lleva la sangre venosa, ¿sí? Entonces, pero Hipócrates hubiera mandado a liquidar a alguien ahí porque le llevara la contraria, ¿no? Ahora, y el tema, por ejemplo, de la utilización de animales, que Galeno pues tenía como esa, inclusive la visión de que parte de las estructuras también de los humanos eran también animales. Claro, eso fueron los grandes errores, ¿no? Esos son los grandes errores. Por ejemplo, hay una cosa que está en el cerebro de algunos animales, como los cerdos, que se llama rete mirabili, es decir, la red maravillosa, había sido descrita en una red venosa que está en la base del cerebro, y él presupuso, sin haber disecado nunca a nadie, que el humano tenía que tener eso. Seguro lo tenía el humano. ¿Por qué? Porque ya se había hablado de eso en tiempos de Aristóteles, y Aristóteles había dicho que esa red ahí es donde el humano, los fenómenos que suceden dentro de esa red, el humano puede transformarse de un humano a un animal salvaje, en su comportamiento, etcétera, ¿no? Por la existencia de esa red. Resulta que el humano no tiene esa red. Ahora, es impresionante como un señor tan curioso que tenía como tantas posibilidades, no quisiera hacer las disecciones para aclarar el punto de una vez él mismo, en su época, y bueno, que también decía que basaba la medicina en la filosofía, ¿no? Que se basaba en la filosofía. Pero es impresionante, ¿verdad? Que no quisiera, o sea, ¿por qué no? Bueno, yo tengo varias teorías, pero yo diría, si uno dentro de su profesión es alguien indiscutible, no puedes discutir, porque todo lo que el Señor diga, sea mentira o sea verdad, es la verdad. ¿Qué objeto tiene que yo tenga que demostrar la verdad que ya la demostró mi propio comportamiento, mi propio éxito? La soberbia. La soberbia. Demasiado. Exacerbada, diría yo. Sí. Y la otra es, bueno, si yo estoy diciendo, si el emperador pone su vida en mis manos, él era tan arrogante que un día llegó y el emperador, que estaba enfermo allí, porque tenía como un dolor estomacal y tal, y los médicos que había 3 médicos con él tomándole el pulso y tomándole no sé qué, y le estaban diciendo que no, que eso puede ser que había sido picado por algo o no sé qué cosa, y entonces él llega en ese momento y se queda parado mirando, y los 3 médicos le tomaban el pulso y se lo volvían a tomar y tal, y la fiebre, y entonces él le dice, ¿y por qué no me tomas el pulso? Porque él se quedó parado sin hacer nada. ¿Por qué no me tomas el pulso? Le dijo, yo no creo que sea necesario que yo le tome el pulso, porque esos señores que han sido médicos tuyos durante no sé cuánto tiempo, conocen el pulso tuyo mejor que yo, pero yo creo que ellos no saben qué es lo que tú tienes.
Ajá, le dice, ¿y tú qué crees que yo tengo? Le dice, tú lo que tienes es una indigestión de la cantidad de porquerías que has comido. Entonces, Wow. al emperador. Y entonces el emperador se queda viendo y le dice, tienes razón, yo he comido un pocotón de comidas frías en estos días, que yo necesito es un purgante, efectivamente. Entonces, El mismo emperador se automedicó. sí, y entonces fue el emperador y le prepararon un laxante, y bueno, y se fue al baño y se mejoró, y bueno, o sea, los otros 3 médicos, yo no sé cuál fue su destino, pero como muy muy bueno, más nunca volvieron a pisar la habitación del emperador. Ahora fíjate que con todo y esto que hemos conversado acerca de los posibles, entre comillas, errores de Galeno, que hace que sus escritos sean referencia obligada pues durante tanto tiempo en la medicina, y llegue él como... 2 cosas importantes. Primero que ya había empezado una transición de la lengua franca, que era el griego, a el latín. Entonces, y la mayoría de los médicos que ahora ya estaban en el Imperio Romano, todo eso estaba en latín. Y los muy pocos libros que había en latín eran los que había escrito el maestro Galeno. Y Galeno, bueno, hay que verle, ¿no? Porque muchos de esos libros que pasaron del griego al latín, que no fueron escritos directamente en latín, esos libros primero fueron traducidos al árabe por Avicena y otros, Averroes, y solo en el Renacimiento empezaron a traducirlos del árabe al latín, porque estaban de griego fueron traducidos al árabe y del árabe al latín. Entonces, y muchos médicos, médicos y no médicos, decían que el latín en aquel entonces no era un lenguaje lo suficientemente expresivo y lo suficientemente adecuado para utilizarlo en la ciencia. O sea, para la precisión quizás de las explicaciones. Para que pueda poder... Había como una norma en el griego, una norma, si esto es una inflamación, se llama así, tiene este terminal que es itis, por ejemplo, apendicitis, colitis, laringitis. En el latín no existía eso, fue sucediendo a medida que iba pasando el tiempo. Y además, bueno, que él era muy prolífico en lo que escribía, aunque algunas de esas cosas no se ajustaban a la realidad anatómica y fisiológica, pero era casi lo único que podían estudiar la gente que quería ser médico. Entonces los libros de él, esos eran la referencia, con todos sus errores. Ahora, precisamente es el hecho de escribir tanto, de pasar tanto tiempo, me imagino, tratando después de dejar ese legado, quizás parte de su personalidad, porque muchas veces cuando uno está escribiendo, yo que soy periodista, y uno no quiere que lo esté molestando, sino trata de abstraerse, ¿no? ¿Cuántas horas pasó Galeno pensando y escribiendo para tener 300 y pico o 500, cuales sean la cantidad de libros? O sea, eso, solamente ese hecho quizás lo hizo antipático, porque no quería que nadie lo estuviera molestando, porque quería dictarle a sus escribientes. Yo y aquí está en su cosa. Voy a diferir un poquito. ¿No? ¿Qué crees tú? De tu visión de este asunto. Yo creo que Galeno nació antipático. Ah, bueno. Yo estoy tratando de justificar. Y la vida. No, yo también, yo tengo un gran respeto, pero todo lo que ha pasado, todo el agua que ha pasado por debajo de ese río, desde los tiempos de Galeno hasta ahorita, hoy, que estamos nosotros sentados aquí conversando, permite que uno pueda hacer estas observaciones sin que eso quiera faltarle ni a este ni al otro, ni agregarle a este lo que no tiene, ni quitarle a este lo que sí tenía. Galeno fue un personaje insustituible. Ahora, yo tuve la oportunidad, porque eso cuando uno lee a Galeno, yo he tenido la oportunidad de encontrarme con varios Galenos a través de mi carrera como médico. Y uno los ve mucho. Los mismos pacientes cuando van a un médico y el médico le dice, hay médicos que dicen, el único que sabe de esto soy yo.
ninguna otra persona. Yo tenía un médico conocido, no puedo llamarlo amigo porque yo podía haber sido amigo de él, pero yo creo que él nunca fue amigo mío, porque para estar en una posición tan destacada y tan elevada, no puede ser amigo de nadie, ¿no? Entonces yo le decía, mira, ¿y cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo van las cosas? Bueno, tú lo sabes. Yo estoy sacando a la gente casi que de las urnas y las he revivido para que vuelvan a tener una vida. No, por Dios. Entonces, yo me puedo imaginar a Galeno con unas expresiones así. Con unas expresiones así. Le salvé la vida a tal gladiador, el más famoso de la cosa, gracias a mí está en la arena. Ajá. Diría Galeno. Sí, exacto. Y bueno, hay médicos que son así. Hay, por ejemplo, médicos cirujanos de todas las especialidades de la cirugía, donde tú no le puedes preguntar, tú sabes que hizo una cirugía y no le puedes preguntar, mira, ¿cómo salió la cirugía tal? Porque se va a pasar 3 días explicándote hasta el último detalle que uno no entiende, que lo único que para lo que te está explicando eso no es para enseñarte nada, porque tú no lo vas a aprender, me refiero a mí, siendo médico, explicándote una cantidad de cosas solamente para impresionarte. Para impresionarte, decirte, tú no sabes nada. O sea que Galeno era un tremendo propagandista de sí mismo también. Ese era como un su mejor papel. Sería un influencer Galeno. Sobre sí mismo, si solamente. Viviera ahorita. Pero los influencers son para exaltar a otros, no para exaltarse a sí mismo. Galeno agarraba y hacía un show en las calles. Yo creo que lo mencionábamos hace unos ratos, hace unos días. Hacía unos shows en las calles donde invitaba a los senadores, a esto, a lo otro, incluso al heredero del imperio, al emperador si estaba ahí. ¿Y en qué consistía el show? El show consistía en que él traía un cochino vivo y como él ya tenía una idea clara, porque ya antes que él muchos ya la tenían, de cuáles son los nervios, cuáles son las arterias, cuáles son las venas, y él ya había probado y sabía, entonces había identificado unos cuantos nervios. Por ejemplo, el que nosotros estemos hablando hoy o haciendo esto depende de un nervio que se llama nervio laríngeo, que es el nervio de la laringe. Entonces él ponía a ese pobre animal ahí y empezaba a disecarlo. Pero una disección muy no pero profunda. Vivo. Mm. Y el pobre animal chillando, como chillan los cochinos, ¿no? Dios santo. Y entonces él llegaba a un punto y decía, y ahora, cuando yo haga un corte, él iba cortándole los nervios y los animales seguían chillando. Entonces decía, y ahora no va a chillar más. Y cortaba el nervio laríngeo y el pobre cochino seguía y que... Ay, Dios. Pero no sonaba nada. Que tortura animal, preso por los torturadores. Bueno, ese era uno de los shows por favor, no. de Galeno. Qué cosas tan grotescas en la antigüedad. Yo digo, menos mal que no vivimos esa época. Bueno, ahorita hay unas cosas también muy duras, pero no esas por lo menos. Había tan poquitos médicos, la ciencia era muy incipiente. Y bueno, de allá para acá ha pasado mucho, se ha inventado mucho, pero no se ha inventado ni una pequeña porción de todo lo que hay que inventar todavía, de todo lo que hay que aprender. Y yo creo que si alguna cosa deberíamos aprender es que deberíamos tener la energía, la fuerza de hacer las cosas que tuvo Galeno, el deseo de hacerlo bien, pero hay que hacerlo pensando en todas las otras cosas que no sabes hacer y que no sabes cómo se hacen. Como un médico que está tratando pacientes, que está tratando gente que viene sufriendo. Y yo creo que eso sería como de Galeno el aprendizaje más grande. Galeno ha dicho unas cosas que uno dice, pero mira, ¿qué le pasa a este loco? ¿Qué le pasa, por favor? Entonces, él decía, por ejemplo, de Hipócrates, que decía, Hipócrates es mi gran maestro. ¿Sí? Y después, a continuación, decía, bueno, Hipócrates anduvo un poquito el camino de la ciencia y de la medicina, pero ese camino, el único que lo hizo transitable fui yo. No, sí, definitivamente tenía un ego exacerbado, ¿verdad? No. Quizás mal administrado. No, exacerbado no. Él era un ego. Él es un ego viviente. Bueno, súper interesante. Llegó a nuestros días todo ese pensamiento y esa vida tan
tan interesante de Galeno, que me parece algo bien bonito, pues, de Claro, de poderlo conocer a profundidad. La gente habló de Galeno y la gente dejó a Galeno ya retratado, identificado, escrito, porque Galeno era todo un personaje. ¿Sí? Y tuvo los recursos también para hacerse ver y para hacerse notar en su época. Claro, creo que eso también es si yo soy fundamental. Demócrito e invento una teoría como la metódica, que los átomos y el vacío y la cosa, y yo vivo en un hueco no sé dónde, ¿Cómo nadie hace? me conoce, y no puedo demostrar nada, no puedo cortarle el nervio laríngeo al cochinito, Wow. nadie va a hablar de mí. No, súper interesante. Bueno, esta es una parte de la vida de un ser humano que llegó hasta nuestros días con una historia profunda, con una historia humana, interesantísima. Por favor. Que llegó hasta nuestros días como parte del epónimo de la ciencia médica todavía. Sigue, no ha nacido otro Galeno. Han nacido muchos, pero ninguno han sido tan exitosos porque la Yo sociedad me parece ahora... que hay 500 libros, empezando por ahí. No, ahora la sociedad es muy diversa. Y no con inteligencia artificial, por cierto. Por ejemplo, hay uno que escribió muchos libros, muchos, pero era un escritor de ciencia ficción, pero él escribió muchos libros de ciencia, no ficción, ciencia también. Ese señor, mucha gente lo conoce, muchos de los que nos están viendo ahora han leído algunos de sus libros. Yo creo que tú has leído algunos de sus libros, porque lo hemos conversado y tú, con esa curiosidad que tienes, saliste corriendo a buscarlos y a leerlos. Ese señor se llamaba Isaac Asimov, lo hemos nombrado varias veces aquí. Súper interesante. Isaac Asimov no se sabe, bueno, la gente que está ahí cercana a él sabe cuántos libros escribió, pero Isaac Asimov escribió muchos libros, muchísimos, de toda índole. Pero todo el mundo sabía, o tenía la absoluta certeza, aunque ellos no lo decían, que Isaac Asimov, si bien era un personaje que estaba ahí, Isaac Asimov era más una editorial que un señor sentado escribiendo libros. Un poco lo que hizo Galeno, pero en aquel entonces no había editoriales, no había máquinas de escribir, no había computadoras, no había nada de eso, y no había, por supuesto, imprenta. Y Todo era a mano. las grandes ideas, o sea, hay personas que definitivamente se atreven a abrir la mente a esas grandes ideas que no la tienen otros, por eso son los que quedan para la historia, como Galeno. Si uno no dice nada, uno no existió. Así es. ¿Qué conclusión podríamos tener para este programa en base a lo que significa Galeno y lo que sería Galeno hoy en día como un personaje y quizás los muchos Galenos que hay? ¿Es necesaria esa personalidad para llegar a triunfar? Yo te puedo nombrar un Galeno, pero no médico, ya, sin que me quede nada por dentro. Se llama Elon Musk. Bueno, imagínate. Ahí se lo mandaremos en el programa de Elon Musk para que se sienta identificado Nos y halagado. Nos manda a cerrar, a meter Ay, preso. Dios mío. No, pero... Es un personaje, sí, es un genio. Y hay claro. muchos en Y ese tiene mismo entorno. los recursos también para que sus sueños se hagan realidad. Eso Sí. es importante. Galeno como persona, como personaje, el mundo está lleno de Galenos como personaje, pero como una persona, un profesional que dentro de su profesión, valga la redundancia, haya podido desarrollar todo eso que él desarrolló, son muy pocos. Bueno, ya nos tenemos que despedir. Ya nos tenemos que despedir. Ya nos tenemos que despedir. Hasta la próxima. Pero me gustaría, bueno, unas palabras, doctor, para este público que pudo conocer un poquito, una pequeña semblanza de lo que es Galeno en su época y lo que significa para nosotros. Digamos que ya una conclusión. Bueno, yo creo que hemos estado todo el tiempo tratando de dar conclusiones. Por ejemplo, uno que no es como Galeno, automáticamente tiene como la tendencia a rechazar a Galeno. Yo soy un poco eso, pero yo no puedo dejar de reconocer todo lo que hizo Galeno
como una persona que estaba en el centro de un mundo que estaba cambiando radicalmente de una cosa a otra, de idioma, de lenguaje, de ciencia, de cómo se guardaban las cosas, cómo se escribían los libros. Es decir, yo no puedo dejar de reconocer y sentirme admirado por una persona que fue tan absolutamente universal, y no puede uno descalificarlo simplemente porque tiene una personalidad, que es esa personalidad, que su entorno ayudó a exaltarla aún más de lo que era. Y bueno, era su momento, ¿no? Fue su vida, fue su circunstancia. Y lo pudo identificar y le pudo sacar el mejor provecho para sí mismo. Y yo digo que me alegra mucho, porque uno a veces ve gente que está allí también, la encontramos en nuestro camino de la historia, del mundo occidental, que vivieron muy poco, que se murieron a los 60 años, a los 50, a los 49, a los 38. Y yo digo que qué bueno por Galeno, que vivió casi 90 años, y yo creo que y él murió en Roma. Y ahí en Roma lo enterraron. Y dejó un legado espectacular, y yo creo que podríamos decir que hay que vivir viviendo, y que siempre que tengamos la alegría y esta chispa divina, hay que tratar de dar lo más que se pueda como Galeno. Así es. Así es. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, doctor. Gracias. Súper contenta de esta conversación. A ti, como siempre, y a toda la gente que nos rodea con tanto cariño y que nos permite que podamos llevarles a ustedes estos programas con bastante frecuencia. Y bueno, cada día aprendemos algo, que esa es la magia de la vida, aprender algo cada día. Muchísimas gracias a nuestro querido y distinguido invitado, el doctor Michel Otaya, presidente del Centro Médico Docente Los Altos. A nuestro querido director Antonio Brantes. Y bueno, quien tuvo la alegría de hablar con ustedes el día de hoy, Daisy Oropesa. Nos despedimos todos. Hasta la próxima.